El Bosque Nacional Shasta Trinity nunca había sido uno de los destinos más solicitados entre quienes buscaban trabajo temporal como vigilantes de incendios. Yo lo sabía cuando envié mi solicitud. Lo que nadie se molestó en contarme, al menos no hasta que ya estaba instalado en la montaña, era que el puesto que acababa de aceptar había pasado por 10 vigilantes distintos en apenas 7 temporadas. No hablo de 10 personas en 10 años, sino de 10 trabajadores destinados a la misma torre en un periodo mucho más corto. Algunos abandonaron antes de terminar su contrato. Uno, según descubriría después, pidió que fueran a buscarlo en plena madrugada. Me llamo Ethan Mercer. Tenía 31 años cuando acepté el puesto de vigilante en el Pico Redstone durante el verano de 2020. Para entonces ya había trabajado 2 temporadas en otra torre del norte de California, en una zona mucho menos aislada, con mejores líneas de visión y varios equipos forestales al alcance de la radio. Redstone era diferente. La torre era una estructura de acero de casi 20 metros de altura, levantada sobre una enorme cúpula de roca a más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Hacia el oeste dominaba el valle de Alder Creek. Hacia el norte se extendían kilómetros de bosque mixto, un océano de abetos, pinos y cicutas que descendía hacia un barranco profundo antes de elevarse de nuevo en una sucesión de cordilleras. La instalación con personal más cercana era la estación de guardabosques de Beaverville, a unos 25 kilómetros por carretera. La otra torre de observación de la zona, Cedar Crown, llevaba vacía desde 2015. Me aseguraron que Redstone estaba en excelentes condiciones. El techo había sido reemplazado recientemente, el sistema solar tenía menos de 3 años, el equipo de detección de incendios había sido renovado y la pasarela metálica que rodeaba la cabina acababa de recibir refuerzos. Para ser un puesto tan remoto, estaba mejor mantenido que muchas otras torres que yo conocía. Lo que nadie me explicó entonces fue por qué se habían esforzado tanto en conservarla de esa manera. Una torre por la que pasan 10 personas en 7 temporadas no recibe mejoras constantes porque la administración sea especialmente generosa. Las recibe porque alguien intenta hacerla lo bastante soportable como para conseguir que, alguna vez, un vigilante complete toda la temporada. Yo tardé mucho en entender esa diferencia. Llegué el 7 de junio en una camioneta del servicio forestal. El acceso empezaba en una carretera secundaria al norte de Beaverville y después continuaba por 2 pistas forestales numeradas, primero la 34 y luego la 12. Los últimos 5 kilómetros eran de grava, estrechos y con muy pocos lugares donde 2 vehículos pudieran cruzarse. En algunos tramos apenas había espacio entre la ladera de la montaña y el vacío que se abría al otro lado. Recuerdo especialmente ese detalle porque el conductor, un miembro del equipo de incendios llamado Jake Turner, comentó mientras avanzábamos que el vigilante anterior había preferido bajar caminando hasta la carretera principal en lugar de esperar a que fueran a recogerlo. Lo dijo de manera casual, casi como si contara una anécdota graciosa. ¿Por qué alguien haría eso?, pregunté. Jake sonrió, pero no parecía divertido. Pregúntaselo tú mismo. ¿Te dejó algo? No quiso explicarme nada más. Cuando llegamos, la torre estaba impecable. Mucho más limpia que cualquiera de las que yo había ocupado anteriormente. La cabina superior medía unos 4,5 metros por 4,5 metros. En el centro se encontraba el localizador de incendios, un instrumento utilizado para marcar rumbos y calcular posiciones. Contra la pared occidental había una cama estrecha. También tenía una pequeña cocina de propano, una radio fija, un armario para mapas y varios gabinetes con prismáticos, cuadernos de registro, herramientas y suministros básicos. Las ventanas ocupaban casi todas las paredes. La vista era impresionante. En los días despejados podía distinguir las colinas mucho más allá de Beaverville. Al norte, sin embargo, no se veía ninguna carretera, ningún edificio ni un solo poste eléctrico. Solo árboles. Una extensión interminable de copas verdes que descendía hasta el barranco y volvía a subir hacia montañas azuladas en la distancia. Realicé la inspección inicial, barrí la pasarela, comprobé la radio, revisé las baterías y confirmé mi identificador operativo. Redstone estaba registrada como RST-417. Después calibré el localizador utilizando 3 puntos conocidos de la cartografía del distrito. Todo funcionaba correctamente. Fue entonces cuando encontré el sobre. Estaba en el cajón superior del armario de mapas, escondido debajo de una carta topográfica.
Era un sobre blanco corriente, sin cerrar. En la parte delantera no aparecía mi identificador operativo. Estaba escrito mi nombre completo, Ethan Mercer. La tinta era negra. Dentro había una sola hoja arrancada de un cuaderno. La letra era firme, nada temblorosa. Decía, Ethan, no te conozco. Pregunté quién ocuparía Redstone después de mí cuando entregué mis papeles de salida. Quería escribir esto para una persona concreta y no simplemente para el próximo vigilante, porque lo que voy a contarte parece exactamente el tipo de cosa que escribiría alguien asustado que está perdiendo la cabeza. Necesito que entiendas que yo no estaba perdiéndola. Vas a estar solo en esta torre durante toda la temporada. Eso ya lo sabes. Lo que no sabes es que no estás solo en la montaña. Hay algo que utiliza el barranco al norte de la torre. No es un animal. No sé qué es. Lo observé durante casi 10 semanas antes de marcharme. Durante el día parece no moverse. Lo que puedes percibir normalmente empieza después de las 11:30 de la noche y termina alrededor de las 4 de la madrugada. No hace ruido. Al principio no salía del bosque. Cuando escribo esto, nunca lo he visto caminar sobre la roca abierta. Estas son las reglas que necesitas recordar. No bajes de la torre después del anochecer por ningún motivo. No apuntes el reflector hacia el barranco norte. Mantén cerrada la puerta de la pasarela desde la puesta de sol hasta el amanecer. Y, pase lo que pase, si escuchas a alguien diciendo tu nombre desde debajo de la torre durante la noche, no respondas. Va a saber cómo te llamas. No sé cómo supo el mío durante mi primera semana. No te estoy diciendo que abandones el trabajo. Te estoy diciendo lo que me habría gustado que alguien me explicara a mí. Pasé casi un mes creyendo que me estaba volviendo loco. No era así. Si te ocurre, tú tampoco te estás volviendo loco. Redstone puede ser un buen puesto. Puedes terminar la temporada. Solo respeta las reglas. Ryan Holloway. Leí la carta 2 veces. Después la doblé, la guardé de nuevo en el sobre y la metí en mi mochila. Recuerdo perfectamente lo primero que pensé. Era una broma de iniciación. Ese tipo de cosas no eran raras entre trabajadores temporales. Alguien deja una nota macabra, el nuevo pasa una semana mirando sombras, y cuando llega el siguiente suministro, todos se ríen. Encendí la radio y confirmé mi llegada con Beaverville. La operadora de turno era una mujer llamada Megan Brooks. Registró mi entrada y me recordó el protocolo. Informe de humo a las 9:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde, observaciones meteorológicas al amanecer y al final del día, y comunicación inmediata ante cualquier columna de humo o incidente importante. Antes de terminar le pregunté, fingiendo indiferencia, si conocía a Ryan Holloway. Hubo una pausa breve. Ryan ocupó Redstone el año pasado, respondió. Completó la mayor parte de la temporada y solicitó una baja anticipada. ¿Por algún motivo concreto? Esta vez la pausa duró un poco más. Razones personales. Eso dice su expediente. Le di las gracias y corté la comunicación. Su respuesta reforzó mi teoría de la broma. Guardé la carta y durante más de una semana apenas volví a pensar en ella. Los primeros 8 días fueron completamente normales. Cielos despejados, humedad baja, mañanas frías y tardes calurosas. Detecté 2 pequeñas columnas de humo durante la primera semana y proporcioné correctamente sus coordenadas. Megan incluso me felicitó por la precisión de mis observaciones. Poco a poco adopté el ritmo de la torre. Por la mañana hacía frío. Al mediodía el sol convertía la cabina en un invernadero y yo salía a comer en la pasarela. Por las tardes realizaba mantenimiento. Al anochecer escribía en mi cuaderno personal, leía o escuchaba el tráfico de radio de los equipos forestales. Normalmente me dormía antes de las 10:30. La noche del 15 de junio desperté a la 1:52. No sé qué me despertó. No hubo golpes, movimientos ni ningún ruido extraño. El viento estaba quieto y la temperatura había descendido tanto que podía ver mi respiración. Permanecí tumbado durante 1 minuto, mirando el techo,
intentando entender qué me había sacado del sueño. Entonces lo comprendí. Era el silencio. No escuchaba absolutamente nada. No era simplemente una noche tranquila. Era una ausencia total de sonido. A aquella altitud siempre había algún ruido, el viento vibrando entre los cables de la torre, un ave nocturna, un roedor moviéndose entre las piedras, ramas, insectos, cualquier cosa. Aquella noche no existía nada de eso. Me levanté y miré por la ventana norte. Solo quería comprobarlo. Megan se ofreció a informar al equipo de fauna para que revisaran la zona. Le dije que no hacía falta. No mencioné el silencio, la oscuridad ni la carta. Ya llevaba suficiente tiempo trabajando para organismos públicos como para saber qué ocurre cuando un empleado aislado empieza a describir cosas que no encajan en ninguna categoría oficial. Primero te preguntan si estás durmiendo bien. Después si estás estresado. Luego aparece alguien para evaluarte, y si consideran que estás teniendo problemas, tu temporada probablemente termina. Yo todavía quería conservar el trabajo. Y, aunque empezaba a asustarme, también quería descubrir qué estaba observando. El 17 de julio cometí el error que cambió todo. Después de mi informe de la mañana bajé de la torre y caminé hasta el bosque del norte. Mi razonamiento me pareció completamente lógico en ese momento. Mi trabajo consistía en observar. Desde una torre podía ver mucho, pero llevaba semanas contemplando algo desde cientos de metros de distancia y solo tenía una cosa verificable, el lugar donde aparecía. Si realmente había un animal, una persona o cualquier objeto físico moviéndose entre aquellos árboles, debería dejar alguna señal. Huellas. Excrementos. Ramas rotas. Marcas en la corteza. Yo no era biólogo, pero había pasado suficientes años en zonas remotas como para reconocer indicios básicos. Salí alrededor de las 10:45 con la radio, el GPS, una cámara y agua. Calculé que tardaría poco más de 20 minutos en bajar y me prometí no permanecer dentro del bosque más de una hora. Durante el día todo parecía normal. Grandes abetos, pinos y cicutas, con matorrales densos en las zonas bajas. El dosel bloqueaba suficiente luz para que la temperatura descendiera varios grados apenas crucé la línea de árboles. Avancé siguiendo aproximadamente el rumbo que había registrado. No encontré huellas. Ni restos. Ni arañazos. Ni ramas partidas. Me interné un poco más. 15 metros. 30. 50. El terreno descendía hacia el barranco y la vegetación se volvía más densa. Llevaba quizá 15 minutos bajo los árboles cuando me detuve. El aire se había enfriado otra vez, mucho más de lo que podía explicar la sombra. Y el sonido había cambiado. No era el silencio completo de las noches. Detrás de mí todavía escuchaba pájaros e insectos. Pero delante, hacia el fondo del barranco, los sonidos parecían apagarse gradualmente. Era como si esa parte del bosque absorbiera las ondas en vez de devolverlas. Permanecí quieto durante varios minutos. Entonces miré el suelo y observé algo todavía más extraño. La capa de agujas, hojas secas y restos vegetales estaba completamente intacta. No había senderos de animales. No había madrigueras. No veía insectos. No había hongos ni señales evidentes de descomposición. Parecía una alfombra uniforme colocada sobre el suelo y jamás perturbada por nada vivo. Me arrodillé y hundí los dedos. Estaba helada. No fresca. Helada. Tal vez 5 o 6 grados. Y totalmente seca. Era julio. Habíamos tenido buenas precipitaciones y un invierno con nieve abundante. Aquella materia vegetal debería haber conservado cierta humedad. Sin embargo, parecía suelo de finales de otoño después de meses de sequía. Me levanté y miré hacia adelante. Los troncos eran más oscuros. No porque el bosque fuera especialmente denso, porque podía ver pequeños fragmentos de cielo entre las ramas. Era la propia madera. Parecía absorber la luz. Era exactamente la misma oscuridad densa que había observado desde la torre durante la noche, solo que ahora estaba frente a ella a plena luz del día.
Tomé 3 fotografías. Registré las coordenadas y retrocedí por donde había venido. No corrí, pero tampoco me detuve hasta abandonar el bosque y sentir nuevamente el sol sobre la roca. Cuando regresé a la cabina miré el reloj. Eran las 2:42 de la tarde. Me quedé observándolo sin comprender. Había salido antes de las 11. El descenso había durado poco más de 20 minutos. Recordaba quizá media hora buscando señales, algunos minutos inmóvil y el regreso. Como máximo debería haber tardado 1 hora y media. Sin embargo, habían pasado casi 4 horas. Revisé el GPS. La ruta mostraba un recorrido normal desde la torre hasta el bosque y de regreso. Los puntos coincidían con lo que recordaba excepto por un detalle. Entre mi último registro dentro del bosque y el siguiente punto, ya de regreso hacia la torre, había un vacío de 2 horas y 26 minutos. No tenía ningún recuerdo de ese periodo. Nunca volví a entrar en el barranco durante aquella temporada. Necesito dejarlo claro. Fuera lo que fuera que aquel lugar hacía con mi percepción, con mi memoria o con el tiempo, estaba fuera de cualquier cosa que yo pudiera investigar. Era vigilante de incendios, no científico. Mi trabajo consistía en permanecer en una torre buscando humo. Decidí limitarme a eso. Sin embargo, aquella tarde revisé las 3 fotografías. 2 parecían completamente normales, árboles, suelo cubierto de agujas, vegetación. La tercera no. La había tomado apuntando hacia la parte más profunda del barranco. En la imagen aparecía un espacio entre 2 troncos grandes separados por unos 5 metros. Detrás, el terreno descendía hacia la sombra. Y entre aquellos 2 árboles había una figura. Se encontraba quizá a 25 o 30 metros de mí. Una rama ocultaba parcialmente su cuerpo, pero estaba claramente erguida. Era muy alta. Sus proporciones eran incorrectas de una manera que todavía me cuesta explicar. Los brazos parecían demasiado largos respecto al torso. La cabeza, si aquello era una cabeza, estaba colocada demasiado hacia adelante, como si el cuello se proyectara horizontalmente antes de elevarse. El color de su cuerpo era casi idéntico al de la corteza de los árboles. Yo no había visto esa figura cuando tomé la fotografía. Puedo jurarlo. Estaba mirando a través del visor. Había encuadrado exactamente ese espacio. Cuando presioné el disparador no había nada allí. Me quedé observando la fotografía durante mucho tiempo. Después guardé la cámara en el armario y no volví a mirar la imagen durante semanas. Los acontecimientos nocturnos continuaron. El patrón se mantuvo: silencio, descenso de temperatura, oscuridad normal en el barranco y, algunas noches, movimiento entre los árboles. El 24 de julio apareció algo nuevo. Para entonces había comenzado a poner una alarma silenciosa poco después de la 1 para observar el inicio del fenómeno. Aquella noche la figura estaba allí, apenas visible detrás de los primeros troncos. Casi me había acostumbrado a su presencia cuando escuché una voz. Ethan. Venía de debajo de la torre. No del bosque. De la base misma de la estructura, casi 20 metros directamente bajo mis pies. Era una voz masculina y tranquila, pronunciando mi nombre como lo haría una persona situada junto al primer escalón. No respondí. Quiero que entiendan la situación. Yo estaba encerrado en una cabina elevada sobre una torre metálica, en la cima de una montaña aislada. La carretera transitable estaba a varios kilómetros. La instalación con personal más cercana se encontraba mucho más lejos. Desde que Jake me había dejado allí, semanas antes, ningún ser humano había pasado una noche conmigo en la cima. Ethan. La misma voz. El mismo volumen. Exactamente desde abajo. Me quedé sentado en la cama. No fui hacia la ventana. No miré las escaleras. No respondí. No volvió a pronunciar mi nombre una tercera vez. Cuando los sonidos normales regresaron, anoté todo. Hora aproximada, 2:41. 2 llamadas separadas por pocos segundos. Voz masculina, tranquila, sin acento reconocible. Volumen compatible con una persona hablando normalmente desde la base de la torre.
Debajo escribí una sola frase: sabe mi nombre. Ryan tenía razón. Después de aquella noche dejé de buscar explicaciones relacionadas con animales, clima o acústica. Había algo en Redstone. Seguía un horario. Se manifestaba alrededor del barranco norte durante el periodo de silencio. Y ahora se había acercado hasta la torre y había pronunciado mi nombre. Necesitaba hablar con Ryan Holloway. El problema era que no tenía forma de localizarlo. Megan solo me había confirmado su identidad y su salida anticipada. No podía pedir oficialmente los datos personales de un antiguo trabajador alegando que necesitaba preguntarle por una entidad desconocida que vivía en un barranco. Así que el 28 de julio inventé una excusa. Durante una comunicación rutinaria le dije a Megan que Ryan había dejado unas notas excelentes de calibración y que necesitaba preguntarle por una referencia del cuadrante norte. Ella respondió que las normas le impedían proporcionarme su teléfono o dirección, pero podía intentar transmitirle un mensaje. Le pedí que simplemente preguntara qué rumbo había utilizado para la referencia del barranco norte. Le dije que él entendería. Megan sonó confundida, pero aceptó. 2 días después me llamó. Ethan, intenté localizar a Ryan Holloway. El número que figura en su expediente ya no funciona. La dirección que dejó era un apartado postal y está cerrado. El coordinador tampoco tiene información más reciente. Le di las gracias. Antes de terminar añadió algo. Hay otra cosa. El coordinador recuerda que, cuando Ryan vino a firmar su baja, insistió bastante en que la siguiente persona que ocupara Redstone recibiera la orientación completa. Nadie supo a qué se refería. La formación de Redstone es la misma que en cualquier otra torre. No existe una versión especial. Me quedé callado. Dice que Ryan parecía preocupado, continuó Megan. No enfadado. Preocupado por quién viniera después. Cuando terminamos la comunicación comprendí lo que había ocurrido. Ryan había intentado conseguir que el servicio forestal advirtiera al siguiente vigilante. Nadie había entendido qué clase de advertencia quería que incluyeran. Así que escribió la carta y la dejó en un lugar donde sabía que yo terminaría encontrándola. Durante semanas yo había contado con una ventaja que él nunca tuvo. Agosto llegó seco y caluroso. El riesgo de incendio aumentó y mis días se hicieron mucho más ocupados. Había más humo que evaluar, más tráfico de radio y más observaciones. 2 incendios importantes mantenían a varios equipos trabajando sin descanso, y Megan me pidió vigilancia adicional hacia el sureste porque otra posición se había quedado sin personal. Las noches, sin embargo, continuaban igual. Silencio. Frío. Oscuridad. En muchas ocasiones veía la forma entre los árboles, pero terminé dejando de utilizar los prismáticos. Miraba rápidamente hacia el norte, confirmaba que la anomalía seguía allí y regresaba a la cama. Cumplía las reglas. No bajaba después del anochecer. No usaba el reflector. Cerraba la puerta. La voz volvió el 5 de agosto y nuevamente el 10. 1 o 2 llamadas cada vez. Siempre mi nombre. Siempre desde abajo. Nunca respondí. La noche del 15 de agosto algo cambió. El silencio había comenzado alrededor de la 1:30. Yo estaba tumbado, mirando el techo, esperando que pasara. Entonces escuché un peldaño metálico. Después otro. La torre tenía una escalera abierta dividida en 4 tramos. Cada peldaño era de rejilla metálica y producía un sonido muy particular cuando soportaba peso. Algo estaba subiendo. Lentamente. Un paso. Una pausa de varios segundos. Otro paso. El sonido era tan preciso que podía seguir su progreso. Primer tramo. Segundo. Me senté en la cama. La puerta estaba cerrada con el pestillo que comprobaba todas las tardes. Los pasos continuaron. Sin prisa. Eso fue una de las cosas que más me perturbó. Lo que estuviera ascendiendo lo hacía con la paciencia de algo que sabía perfectamente que yo no tenía dónde escapar. Tercer tramo. Me levanté y retrocedí hasta la ventana sur.
Sostenía la radio, pero no transmití. Aunque hubiera pedido ayuda, nadie habría podido llegar antes de que aquello alcanzara la cabina. Cuarto tramo. Después el sonido se detuvo. Fuera de la puerta había una pasarela estrecha que rodeaba la cabina. Lo que hubiera subido se encontraba ahora al otro lado de una puerta de madera y cristal. Permanecí inmóvil a pocos metros. Escuché. Nada. Ni respiración. Ni roce. Ni pasos. Solo aquel silencio inmenso y opresivo. Pasó más de una hora. Yo no me moví. Cuando el fenómeno terminó, regresó primero una brisa ligera. Después el sonido de los cables. Más tarde escuché un ave nocturna a lo lejos. A la mañana siguiente revisé la pasarela y las escaleras. No había marcas. Nada estaba fuera de lugar. Pero algo había subido. Yo había escuchado cada peldaño. El mismo proceso volvió a repetirse 2 veces durante los días siguientes, pasos ascendiendo, parada en la pasarela, silencio, y cuando terminaba el periodo, ninguna señal física. El 22 de agosto Jake subió con agua, alimentos y propano. Era la primera persona que veía de cerca en varias semanas. Hablamos mientras trasladábamos las cajas. Antes de que se marchara, le hice una pregunta que llevaba tiempo evitando. Jake, ¿alguna vez has estado aquí arriba de noche? Su expresión cambió. No. Nadie viene a Redstone de noche. La pista ya es bastante mala con luz. ¿Y los vigilantes anteriores? Antes de Ryan. Jake apoyó la espalda contra la camioneta. ¿Qué te contó Holloway? Me dejó una carta. Asintió lentamente. Fui yo quien bajó a Ryan el año pasado. Bueno, se suponía que tenía que recogerlo aquí. Él caminó hasta la carretera antes de que yo llegara. Estaba destrozado. No parecía enfermo. Parecía alguien que llevaba semanas sin dormir. Durante el viaje me dijo que la torre estaba bien, pero que la montaña no era segura por la noche. Le pregunté qué quería decir. Respondió que había algo viviendo en el barranco norte y que estaba aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Eso mismo le pregunté yo. No quiso responder. Cuando llegamos a la estación fue directamente a la oficina del coordinador. Estuvo allí bastante tiempo y después se marchó en su coche. Nunca volví a saber de él. Le pregunté por los vigilantes anteriores. Jake solo llevaba unos años trabajando en el distrito, así que conocía personalmente a unos pocos. 2 habían terminado sus contratos. Otros 2 se marcharon antes. Uno simplemente no soportaba el aislamiento. Pero otra vigilante había llamado a la central alrededor de las 2:15 de la madrugada durante una noche de septiembre pidiendo que fueran a buscarla inmediatamente. Megan estaba de turno. Como los equipos se encontraban atendiendo un incendio, ella misma condujo hasta la zona. Encontró a la mujer, Rachel Foster, sentada junto a la pista con todo su equipaje preparado y una linterna frontal encendida. Estaba mirando en dirección contraria a la torre. No dijo una sola palabra durante todo el viaje de regreso. Jake terminó de contarme aquello bajo un sol brillante. Después miró la torre. Luego el bosque del norte. Yo no subo aquí solo si puedo evitarlo, dijo. No sé qué hay ahí y tampoco quiero averiguarlo. Pareces alguien con la cabeza bien puesta, Ethan, y supongo que la carta de Ryan te ha ayudado. Pero si la cosa cambia, si empeora, llama. No intentes demostrar nada. Solo llama. Se marchó. Yo subí las últimas cajas y me quedé pensando en Rachel, sentada de madrugada junto a la pista, con la linterna encendida y la espalda hacia la montaña. Pensé que seguramente ella había visto algo que yo todavía no había visto. Hasta entonces había respetado las reglas y seguía funcionando. Esa misma noche todo cambió otra vez. El silencio comenzó a la 1:26. Los pasos llegaron poco después. Los 4 tramos. La pasarela. Entonces, por primera vez, el picaporte descendió.
No fue un golpe ni un intento violento de abrir. Se movió despacio, como si una mano estuviera comprobando si la puerta estaba cerrada. El pestillo resistió. El picaporte regresó a su posición. Hubo una pausa. Después volvió a bajar. Exactamente igual. Yo estaba junto a la ventana sur y podía ver la puerta gracias a la luz de las estrellas. La mitad superior tenía paneles de cristal. Si una persona hubiera estado afuera sujetando el picaporte, debería haberla visto. Pero la pasarela estaba vacía. El picaporte se movió una tercera vez y permaneció abajo durante varios segundos. Después regresó lentamente a su posición. Entonces la voz sonó justo al otro lado del cristal. Ethan, abre la puerta. Era la misma voz tranquila. Solo que ahora no estaba 20 metros debajo de mí. Estaba a centímetros. Miré. No debería haberlo hecho. Ryan nunca había escrito que no pudiera mirar la puerta. Su advertencia hablaba del barranco, del reflector y de no responder a la voz. Pero con el tiempo comprendí que todas las reglas obedecían al mismo principio: no interactuar. No ofrecerle atención. No darle información. No darle nada. Miré porque el instinto me exigía localizar la voz. Del otro lado del cristal no había nadie. Solo la barandilla metálica y el cielo nocturno. Sin embargo, el cristal reflejaba el interior de la cabina. Podía verme parcialmente. También veía la cama, el localizador y la ventana sur. Y junto a esa ventana, detrás de mí, dentro de la cabina cerrada, estaba la figura de la fotografía. Era tan alta que el marco del cristal cortaba la parte superior de su cabeza. Tenía los mismos brazos desproporcionados y aquel cuello proyectado hacia adelante. Estaba exactamente donde yo había estado unos segundos antes. Y me miraba. No me giré. Solo observé la figura mediante el reflejo. No se movió. No sé cuánto tiempo permanecí así antes de cerrar los ojos. Fue una reacción extraña, pero en ese momento mi cerebro llegó a una conclusión muy simple: si mirar había sido el error, dejar de mirar era la única corrección que podía hacer. Me quedé con los ojos cerrados, a pocos centímetros de la puerta. Ethan. La voz seguía afuera. Esta vez percibí algo diferente debajo de aquella calma. No era enfado. Era paciencia. Una especie de satisfacción tranquila. No respondí. El silencio terminó alrededor de las 3:30. El viento reapareció. Los cables chirriaron. Abrí los ojos. El reflejo solo mostraba mi cuerpo frente a la puerta. Me giré. La cabina estaba vacía. Revisé cada rincón, debajo de la cama, junto a la cocina, el suelo y el techo. Nada. Entonces vi la ventana sur. En el cristal había una marca. No estaba por fuera. Estaba en la cara interior. Parecía la huella dejada por algo que hubiese apoyado una mano contra el vidrio. La toqué. Estaba mucho más fría que el resto de la ventana. Y sí, parecía una mano, aunque no humana. Los dedos eran demasiado largos. La palma, demasiado estrecha. La fotografié. La marca fue desapareciendo lentamente a medida que el amanecer calentaba el cristal y, menos de una hora después, casi había desaparecido. Permanecí sentado hasta que salió el sol. Hice la observación meteorológica de la mañana. Después mi siguiente reporte. Mi voz sonó normal por radio. Estoy seguro. Pero yo ya no estaba seguro de poder terminar el contrato. Los 2 días siguientes funcioné casi de manera automática. Observaba humo. Registraba el viento. Contestaba a Megan. Comía. Revisaba instrumentos. Pero mentalmente seguía frente a aquella puerta, mirando un reflejo que mostraba algo imposible dentro de una cabina que yo había mantenido cerrada. Apenas dormí. Los periodos de silencio continuaron. Escuché pasos en las escaleras, pero el picaporte no volvió a moverse y ninguna voz sonó dentro. Lo que no podía dejar de pensar era que aquella huella había estado en la cara interior del cristal.
Hasta entonces había construido una especie de sistema mental para controlar el miedo. Primero aquello estaba en el barranco. Después en los árboles. Luego en la base de la torre. Más tarde en las escaleras y la pasarela. Siempre parecía existir una frontera. Ahora sabía que esa idea era falsa. O quizá alguna vez había sido cierta y había dejado de serlo. La cosa no estaba intentando entrar. De algún modo ya había entrado. El 24 de agosto decidí que necesitaba encontrar a Ryan. No mediante los canales oficiales. Megan ya había intentado localizarlo. Tenía que buscarlo a través de la pequeña red de trabajadores temporales que repetían temporadas en diferentes bosques. Durante una comunicación pedí que me conectaran con una frecuencia utilizada antiguamente por Cedar Crown, pensando que algún repetidor compartido pudiera ser escuchado por otros equipos. Llamé durante varios minutos. Nada. Al día siguiente pregunté a Megan si alguien del distrito recordaba dónde había trabajado Ryan antes de Redstone. Ella volvió a mostrarse extrañada. Utilicé nuevamente la excusa de las notas de calibración. Finalmente aceptó preguntar. El 27 me dio un nombre. Un antiguo supervisor, Scott Brenner, había dirigido una brigada en la que Ryan trabajó antes de aceptar la torre. Megan no podía darme su teléfono, pero sí transmitirle un mensaje. Dicté uno sencillo: vigilante actual de Redstone necesita hablar con Ryan Holloway sobre documentación de la torre. Puede contactar con RST-417. 2 días después, al anochecer, estaba limpiando el cristal del localizador cuando la radio crepitó. RST-417, aquí Ryan Holloway. ¿Estás en frecuencia? Casi dejé caer el paño. Ryan, aquí Redstone. Te recibo. Adelante. Hubo una pausa larga. Cuando habló, su voz era contenida. ¿Encontraste la carta? Sí. ¿Y sigues allí? Sigo aquí. Otra pausa. ¿Cuándo empezó? Segunda semana de junio. Primero el silencio. Sí. Después viste algo en los árboles. Sí. Después la voz. Sí. Escuché cómo expulsaba el aire. ¿Ya ha estado dentro de la cabina? La precisión de la pregunta me heló. No preguntó si había ocurrido algo extraño dentro. Preguntó directamente si había entrado. Sí. Hace una semana. ¿Lo viste directamente o en un reflejo? En el cristal de la puerta. ¿Dejó alguna marca? Una huella en la ventana sur. Por dentro. Ryan volvió a respirar, esta vez de forma más temblorosa. Ethan, hay algo que no escribí en la carta. No lo puse porque cuando me fui ni siquiera sabía si podía confiar en mi propia memoria. Pero necesitas saberlo. No está activo solamente de noche. Eso es lo que yo creí durante casi toda mi temporada, y por eso te lo escribí. Pero estaba equivocado. Está ahí todo el tiempo. Por la noche es cuando se vuelve perceptible. El silencio, el frío y el movimiento forman parte de eso. Durante el día sigue en el barranco. Nunca se marcha. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también entré. Sentí que el estómago se me cerraba. Yo bajé en julio. Entonces perdiste tiempo. Más de 2 horas. Ryan permaneció callado unos segundos. Yo perdí casi 4. Cuando regresé tenía barro rojizo hasta las rodillas. No había barro en ese barranco. Era agosto y estaba seco. No existe ninguna corriente de agua cerca de la zona donde caminé. Pero mis botas estaban cubiertas como si hubiera cruzado un pantano. No recuerdo haberlo hecho. Le expliqué mi experiencia, el suelo seco, las fotografías y el vacío de 2 horas y 26 minutos. Eso no es lo peor, dijo. Después de entrar, la progresión se aceleró. Antes de bajar al barranco, aquello permanecía en los árboles. Después empezó a acercarse a la torre. Primero la base. Luego las escaleras.
Después la pasarela. Exactamente lo mismo que te está ocurriendo. ¿Por qué entramos? Eso creo. El barranco no es solo el lugar donde está. Funciona como una frontera. Cuando entras, haces algo. No sé si lo invitas, si aceptas alguna regla o si simplemente sales llevando algo contigo. Pero después puede acercarse más. Me senté en la cama. Afuera aún quedaba luz del atardecer. Ryan, ¿qué es? No lo sé. Lo observé durante meses y sigo sin saberlo. Sé lo que hace. Ocupa una zona concreta. Se manifiesta siguiendo un ciclo. Se acerca de manera gradual. Aprende el nombre del vigilante. Puede hablar. Puede aparecer dentro de una estructura cerrada. Y tiene paciencia. Muchísima paciencia. Después me contó algo que había descubierto investigando tras abandonar el puesto. La posición de vigilancia de Redstone existía desde comienzos de la década de 1950. Antes de la torre de acero había existido una plataforma de madera en la misma cima desde finales de los años 30. Ryan había conseguido registros antiguos de personal. Desde la construcción de la torre moderna, más de 60 personas habían trabajado allí. La mayoría había terminado sus temporadas. Un número considerable se había marchado antes. Pero varios expedientes incluían una anotación diferente, puesto no completado, sin contacto posterior. ¿Qué significa eso? Pregunté. ¿Qué dejaron de presentarse? No volvieron a la estación. Nadie pudo localizarlos en las direcciones que habían proporcionado. Ryan había hablado con una historiadora retirada del servicio forestal llamada Ellen Mars. Ella recordaba 3 casos porque habían generado investigaciones internas importantes. Los expedientes completos estaban restringidos. La explicación administrativa era que aquellos trabajadores simplemente se habían marchado sin actualizar sus datos. Ryan volvió a llamar a Ellen varias semanas después y preguntó si las familias habían presentado denuncias por desaparición. Ella confirmó que sí. En los 3 casos, la última ubicación conocida había sido Redstone. Los años eran 1970, 1986 y 2010. ¿Y qué ocurrió después de 2010? Pregunté. La rotación empezó a aumentar algunos años más tarde. Antes había vigilantes que repetían varias temporadas. Después comenzaron las bajas anticipadas. Le pregunté por qué la había abandonado. Hubo un silencio largo. Porque durante mi última noche la voz no vino de debajo de la torre ni de la pasarela. Vino desde dentro de la cabina, desde el rincón junto a la cocina. Y no dijo mi nombre. Dijo, ya puedes bajar. Sentí un escalofrío. ¿Eso fue todo? Fue suficiente. La manera en que lo dijo, como si toda la temporada hubiera sido un proceso. Como si llevara meses esperando a que alcanzáramos esa etapa. Sentí que el siguiente paso consistía en levantarme, bajar las escaleras y caminar hacia el norte. Pero no lo hiciste. No. Esperé hasta el amanecer. Después bajé caminando hasta la pista y seguí hasta encontrar transporte. Dejé parte de mis cosas arriba. No me importó. Le recordé que en la carta aseguraba que, respetando las reglas, yo podía terminar la temporada. Lo creía cuando la escribí, respondió. Pensaba que no bajar de noche, no usar el reflector y no responder eran suficientes. Pero tú entraste en el barranco, igual que yo. Eso cambia las reglas. Mientras hablábamos, la noche cayó por completo. Encendí una pequeña lámpara de batería. Ryan me hizo otra pregunta. Desde que lo viste dentro de la cabina, ¿has notado algo extraño durante el día? No preguntó si había visto algo. Preguntó si había notado algo. Y entonces comprendí que sí. Durante los últimos días había sentido zonas frías dentro de la cabina sin ninguna explicación. Las ventanas permanecían cerradas, la puerta asegurada y no había ventilación capaz de producir corrientes tan localizadas. Además, esas zonas cambiaban de lugar. Algunas veces estaban junto a la cocina. Otras cerca del localizador.
Una tarde había sentido frío directamente detrás de mí mientras realizaba una observación de humo. A plena luz del día dijo Ryan. Sí. Guardó silencio. Ethan, tienes que irte. Me quedan varias semanas de contrato. Vete. Si abandono, enviarán a otra persona. Alguien que quizá no encuentre ninguna carta. Lo sé. ¿Eso quieres? Claro que no. Pero tampoco puedo decirte que permanezcas allí cuando aquello ya está contigo durante el día. Yo nunca llegué a ese punto. Conmigo tardó casi toda la temporada en alcanzar la cabina. Contigo ha avanzado mucho más rápido. ¿Hacia qué? Hacia lo que les ocurrió a las personas que nunca regresaron. Hablamos durante bastante tiempo. Ryan me contó que había vuelto 2 veces hasta el cruce de la carretera de Redstone después de dejar el trabajo, siempre durante el día. Ninguna de las 2 veces consiguió subir. La primera no sintió nada especial. La segunda, sentado dentro del coche, experimentó una necesidad repentina de conducir hasta la torre. No era miedo ni una compulsión violenta. Era nostalgia. Sentí que volvía a casa, me dijo. Eso fue lo que más me asustó. Había pasado meses aterrorizado en esa montaña y medio año después el lugar me parecía familiar. También soñaba con el barranco. No eran pesadillas. En los sueños caminaba entre los árboles. Allí hacía calor. El suelo era blando. Se sentía seguro. Pero el barranco está frío, dije. Exactamente. Tú también lo sentiste. Está frío, seco y muerto. En mis sueños no. En mis sueños quiero entrar. Le hablé de la figura de la fotografía. Dijo que nunca la había visto con tanta claridad, pero que la altura y las extremidades coincidían con lo que él había observado. Le pregunté si tenía alguna teoría. No. Solo datos. Es alta. Se confunde con los troncos. Puede pronunciar palabras en inglés. Sabe quién ocupa la torre. Puede entrar en un lugar cerrado. Está asociada a ese barranco y a una larga historia de personas que desaparecen. Puedo enumerar observaciones, pero no puedo convertirlas en una explicación. Ellen, la historiadora, había mencionado otra cosa. Le dijo que aquella cima era conocida por los habitantes indígenas de la región mucho antes de que existieran torres de incendios y que, según algunas referencias antiguas del distrito, evitaban utilizar la zona como lugar de campamento. Cuando Ryan intentó obtener más detalles, Ellen se negó a continuar hablando del tema. Antes de terminar le hice una pregunta que consideraba fundamental. ¿Las personas desaparecidas tenían algo en común en sus últimos momentos conocidos? Sí, respondió. En los 3 casos alguien afirmó haber visto al vigilante bajando de la torre durante la noche. Una vez fue otro trabajador forestal. Otra vez, un conductor. En el tercer caso, un campista. Todos pensaron que la persona iba a investigar algún ruido, un animal o una luz. Nadie intervino porque no parecía una emergencia. Al día siguiente los vigilantes no respondieron por radio. Bajaron. Sí. Y caminaron hacia el norte. Eso parece. Terminamos la conversación cerca de las 9. Ryan me dio un número donde podía localizarlo directamente. Me pidió que lo llamara si algo cambiaba y volvió a insistir en que abandonara la torre. Después de apagar la radio me quedé sentado escuchando una noche completamente normal. Viento. Insectos. Cables tensores. Estrellas apareciendo sobre las montañas. Antes de acostarme revisé la puerta y todas las ventanas. Poco antes de la 1:30 comenzó el silencio. No me levanté. Los pasos ascendieron por la escalera. El picaporte se movió 2 veces. Ethan. No contesté. Ethan, abre la puerta. Permanecí inmóvil. Entonces una segunda voz habló desde dentro de la cabina. Desde el rincón junto a la cocina. Exactamente desde el mismo lugar que Ryan había descrito.
Era una voz femenina. Clara. Tranquila. Con un acento tan leve que no pude identificarlo. Ya puedes bajar. Sentí inmediatamente una zona de frío junto a la cocina. Aquella voz era distinta de la voz masculina que pronunciaba mi nombre desde afuera. Sonaba humana. Incluso amable. Ya puedes bajar, repitió. Todos terminan haciéndolo. Miré el techo. No respondí. Dejé que las palabras existieran en la habitación sin aceptarlas. Cuando el silencio terminó, la zona fría tardó varios minutos en desaparecer. Al amanecer revisé el lugar de donde había provenido la voz. No encontré nada. Pero al apoyar la mano sobre las tablas del suelo sentí un frío profundo que no correspondía con una cabina expuesta al sol de finales de agosto. Manteniendo la palma allí, experimenté algo todavía más extraño. No era un sonido ni una vibración. Era presión. Como si algo enorme empujara lentamente desde debajo del suelo. Retiré la mano de inmediato. Hice mi observación meteorológica. Busqué humo. Hablé por radio con normalidad. Pero sabía que me estaba acercando a un punto que Ryan nunca había comprendido por completo. Fue entonces cuando recordé los antiguos libros de registro. Todas las torres mantienen un libro oficial donde se anotan fecha, hora, clima, incendios, comunicaciones e incidentes relevantes. Al terminar la temporada normalmente se retira y se archiva. Sin embargo, en el fondo del armario de Redstone había 3 libros antiguos que nadie había recogido. Nunca los había abierto. Aquella mañana lo hice. Correspondían a 2016, 2017 y 2018. El primero era completamente profesional. Temperaturas, viento, visibilidad, humo. Nada extraño hasta que las anotaciones terminaban de forma repentina a mediados de agosto. No había ningún comentario de despedida. Solo una observación meteorológica, después, páginas en blanco. El segundo también parecía normal hasta principios de agosto. Una anotación decía, 2:10. Desperté por ausencia completa de sonido. Sin viento ni fauna durante aproximadamente 80 minutos. Extraño. Una semana después, escrito con letra diminuta en un margen, está mirando desde los árboles. Las entradas terminaban pocos días después. El tercer libro era diferente. Su autora escribía observaciones personales además de los datos oficiales. Hablaba de aves, flores, colores del cielo y cambios de estación. Parecía alguien que amaba aquel trabajo. A finales de julio escribió, Noche silenciosa. Desperté cerca de la 1:50. Nada de viento. Nada de animales. Miré hacia el norte. El barranco parecía demasiado oscuro. No sé explicarlo. Días después, otra noche igual. Creo que vi movimiento junto a los árboles. Probablemente un ciervo. La siguiente entrada decía, no es un ciervo. Es demasiado alto. Lo observé con prismáticos. Se mueve entre los troncos y no produce ningún sonido. Se detuvo y miró hacia la torre. Sé cómo suena lo que estoy escribiendo. Después, esta noche dijo mi nombre. A partir de ahí la letra cambió. Más pequeña. Más rígida. Desaparecieron las descripciones de aves y atardeceres. El tono se volvió clínico. Entré hoy al barranco norte buscando huellas. Recuerdo, quizá 15 minutos. Cuando regresé habían pasado más de 3 horas. Tengo tierra en las botas que no reconozco. Después, pasos en la escalera. Se detuvieron en la pasarela. No escuché que bajaran. Otra entrada, el picaporte se movió 2 veces. Miro a través del cristal y no hay nadie. Después, anoche estuvo dentro. No lo vi directamente. Sentí una zona fría cerca de la ventana. Se movió hacia el localizador. Permanecí contra la pared hasta el amanecer. Finalmente, voz de mujer dentro de la cabina. Dijo, ya puedes bajar. Sonaba real. Sonaba amable.
Estoy pensando demasiado en el barranco. La última anotación estaba fechada pocos días después. He pensado en bajar durante todo el día. Ya no se siente como miedo. Se siente como si fuera lo correcto. Como si llevara aquí suficiente tiempo y el siguiente paso fuera caminar hacia el bosque. Sé que no tiene sentido. Sé que probablemente no sea seguro. Pero la sensación está creciendo. Si alguien encuentra este libro, no entre en el barranco norte. Quédese arriba. Estoy intentando quedarme arriba. Después de eso, nada. Revisé la tapa. Nombre de la vigilante, Margaret Carver. Inicio de temporada, junio de 2018. Me quedé mirando aquellas palabras. Margaret había seguido exactamente el mismo camino. Silencio. Figura. Voz. Entrada al barranco. Tiempo perdido. Escaleras. Cabina. Invitación. Y su última frase parecía escrita por alguien que estaba a punto de ceder. Llamé a Ryan aquella tarde. Necesito que revises los registros que guardaste. Busca a Margaret Carver, temporada de 2018. Escuché papeles moviéndose. Aquí está. Terminación anticipada a finales de agosto. Razones personales. Tengo su libro. La última anotación es varios días anterior. Estaba experimentando exactamente lo mismo que nosotros. La última frase dice que está intentando quedarse arriba. Ryan permaneció en silencio. El expediente simplemente dice que renunció, respondió finalmente. ¿Quién la recogió? No aparece. Miré los otros dos libros. Ambos terminaban de manera repentina. Pedí a Ryan que comprobara también esos años. Me llamó varias horas después. Uno figuraba como baja por razones personales sin contacto posterior. El otro, como emergencia familiar, con un apartado postal que llevaba años cerrado. ¿Cuántos podría haber? Pregunté. No solo los 3 casos que llegaron a investigación, ¿cuántas personas tienen expedientes parecidos? Ryan había revisado registros hasta finales de los años 80. Contó alrededor de una docena de bajas ocurridas a finales del verano con escasa o ninguna información posterior. Algunas podían ser completamente normales. La gente cambia de dirección, abandona trabajos temporales y desaparece de los archivos administrativos. Pero ya sabíamos que algunas no lo eran. La noche del 1 de septiembre fue la última que pasé en Redstone. El silencio empezó antes de lo habitual, alrededor de la 1:16. El frío llegó al mismo tiempo. No descendió lentamente. Fue como si alguien hubiera abierto de repente toda la cabina al aire del invierno. Pude ver mi respiración en cuestión de segundos. Aquella vez no hubo pasos en las escaleras. La zona fría que durante el día se desplazaba por la cabina ya estaba allí y era mucho más grande. Ocupaba casi toda la mitad norte, desde el localizador hasta la ventana. Yo permanecía tumbado contra la pared sur. Entonces apareció la voz femenina. Esta vez no estaba junto a la cocina. Estaba en el centro de la habitación. Ethan. No respondí. Llevas aquí suficiente tiempo. Mantuve las manos apoyadas sobre la cama. Sé que encontraste los libros. Sé que hablaste con Ryan. Casi regresó, ¿sabes? Quizá todavía lo haga. Aquello me produjo un miedo distinto. Hasta entonces podía imaginar que la entidad repetía sonidos o nombres de alguna manera. Pero acababa de mencionar una conversación privada. La voz continuó con absoluta tranquilidad. El barranco no es como piensas. No es peligroso. No es oscuro. Solo lo has observado desde fuera. Por dentro es diferente. Empecé a recitar mentalmente procedimientos de trabajo. Códigos meteorológicos. Pasos de calibración. Cualquier cosa técnica que mantuviera mi pensamiento unido a la realidad. Margaret está aquí. Los demás también. No desaparecieron. No murieron. Bajaron, entraron y se quedaron.
Apreté los dedos contra la tela de la cama. Ya lo sentiste cuando entraste. Sabes que allí el tiempo es diferente. Regresaste porque todavía no estabas preparado. Ahora sí. Después la voz dejó de hablar. El frío permaneció. Y comenzó a acercarse. No escuché pasos. Simplemente la zona helada avanzó por la cabina como si alguien cruzara lentamente la habitación. Mis dedos empezaron a entumecerse. Sentí que la tela bajo mis manos también se enfriaba. Entonces algo tocó el dorso de mi mano izquierda. Y aquello no estaba frío. Estaba caliente. Una presión suave y cálida, como la palma de otra persona cubriendo mi mano. Fue, sin exagerar, una de las sensaciones físicas más reconfortantes que he experimentado. Después de semanas de tensión, miedo y aislamiento, aquel contacto parecía humano. Amable. Seguro. Estuve a punto de mirar. Todo mi cuerpo quería hacerlo. Quería ver quién me estaba tocando porque aquella mano transmitía exactamente el mensaje que yo necesitaba escuchar. Ya está, puedes dejar de resistirte, no hay nada que temer. Entonces recordé el último registro de Margaret, ya no se siente como miedo. Recordé también las palabras de Ryan cuando describió su impulso de regresar, se sentía como volver a casa. Y comprendí lo que estaba ocurriendo. El calor no era consuelo. Era una herramienta. Durante meses aquella cosa había transformado lentamente la relación entre nosotros. Primero miedo. Después curiosidad. Luego familiaridad. Después cercanía. Una voz amable. Y ahora contacto. No necesitaba obligarme a bajar. Solo necesitaba conseguir que yo quisiera hacerlo. Retiré la mano. Me incorporé y abrí los ojos. La cabina estaba vacía. El frío seguía allí, pero la sensación cálida permaneció sobre mi piel durante horas, como el recuerdo físico de una mano que casi había conseguido convencerme. Cuando amaneció hice la maleta. No dejé nada importante. Me llevé los 3 libros antiguos, mi libreta, la carta de Ryan y la cámara. A primera hora llamé a Megan. Ve a Beverville, aquí RST 417. Solicito terminación anticipada con efecto inmediato. Voy a bajar caminando hasta el cruce de la pista 34. Necesito que alguien me recoja. Megan empezó a hacer preguntas. Le dije que hablaríamos en la estación. No le conté la verdad por radio. Firmé razones personales. Entregué la radio y las llaves. Después conduje hasta Reading y alquilé una habitación en un pequeño motel cerca de la salida norte. Me senté sobre la cama y permanecí allí durante horas sin encender la televisión ni quitarme los zapatos. Aquella noche llamé a Ryan. Estoy fuera. Bien. Anoche me tocó. Guardó silencio. ¿Te tocó? La mano. Sentí una mano caliente sobre la mía. Eso nunca me pasó. Lo sé. Está avanzando. Con cada vigilante llega más lejos. Ryan tardó unos segundos en responder. Estás diciendo que está aprendiendo. Estoy diciendo que está perfeccionando el proceso. El silencio se repite. La oscuridad se repite. La figura y las voces se repiten. Pero cada vez tarda menos en acercarse y cada vez el método se vuelve más personal. Con uno aprende que llamar por su nombre funciona. Con otro descubre que una voz amable funciona mejor. Con otro aprende a entrar en la cabina. Con otro descubre que el contacto físico puede convertir el miedo en confianza. Las personas que llegan hasta el final le proporcionan el ciclo completo. Le enseñan qué hace falta para conseguir que alguien baje voluntariamente. Hablamos durante más de 1 hora. Le conté todo lo que había leído en los libros. Ryan me dijo que los sueños todavía continuaban. Todo esto ocurrió hace 6 años. Lo cuento ahora porque hace unas semanas recibí un correo electrónico procedente de una dirección del servicio forestal que no reconocía. El asunto era, consulta sobre antiguo personal del puesto Redstone.
El mensaje decía que el distrito estaba actualizando los materiales de orientación para futuros vigilantes y que habían identificado mi nombre entre los antiguos ocupantes de la torre. Querían realizar una breve entrevista telefónica sobre mi experiencia. No respondí. 8 días después llegó otro correo. Esta vez mencionaba documentación. Decían que existían indicios de que ciertos materiales pertenecientes a la torre no habían sido entregados cuando terminó mi contrato y solicitaban que devolviera cualquier libro o registro que todavía conservara. Quieren los cuadernos. Saben que me los llevé. No pienso devolverlos. Son la única prueba que tengo de que Margaret Carver y los demás existieron, de que sintieron miedo y de que dejaron constancia de lo que les estaba sucediendo antes de dejar de escribir. Si entrego esos libros, terminarán archivados en algún almacén o desaparecerán. Y el próximo vigilante llegará a Redstone con un manual estándar, una radio y una ventana orientada hacia el barranco norte. Todavía conservo la carta de Ryan. Conservo las fotografías. Conservo mi libreta con decenas de registros sobre el silencio, el frío, la figura entre los árboles, las voces y aquella mano. Y también conservo el recuerdo del calor. No la sensación física exacta, porque desapareció al día siguiente de abandonar la montaña. Conservo el recuerdo de lo que significó. Lo que se siente cuando algo pasa meses estudiándote hasta descubrir exactamente qué tendría que hacer para conseguir que dejaras de resistirte. Nunca he conocido nada tan paciente. No necesitaba que creyera en su existencia. Ni siquiera necesitaba mantenerme aterrorizado. Solo necesitaba que permaneciera en la torre noche tras noche. Después necesitaba conseguir que bajara cuando me llamara. Yo no bajé aquella noche para seguir su llamada. Ryan tampoco lo hizo. Pero alguien terminará haciéndolo. Probablemente ya haya alguien allí ahora. Redstone volvió a aparecer en las listas de contratación la temporada siguiente. También al año posterior. Y otra vez después. Cada temporada alguien acepta el puesto. Cada temporada una nueva persona sube a esa cabina creyendo que su trabajo consiste simplemente en observar las montañas y localizar humo. Mientras tanto, lo que vive en el barranco sigue practicando. Sigue acercándose un poco más rápido. Sigue haciendo sus voces más convincentes. Sigue aprendiendo a convertir el frío en calor, el miedo en curiosidad y la curiosidad en deseo. La última vez que hablé con Ryan me dijo algo que nunca he podido olvidar. Me dijo: lo peor no es que casi funcionara. Lo peor es que algunas mañanas despierto pensando que quizá debería haber funcionado. Ahora entiendo exactamente lo que quiso decir. Porque algunas mañanas despierto y mi mano izquierda está caliente. Durante unos segundos, antes de recuperar completamente la conciencia, no estoy en mi apartamento. Estoy otra vez sobre aquella cama estrecha. Estoy dentro de la cabina de Redstone. El silencio cubre toda la montaña y algo sostiene mi mano. Sé que solo tengo que levantarme, abrir la puerta, bajar los 4 tramos de escaleras, cruzar la roca y caminar hacia los árboles. Y durante esos pocos segundos no parece una idea aterradora. Parece la cosa más natural del mundo. Parece que estoy a punto de volver a casa. Entonces termino de despertar. Veo mi habitación. Mi mano vuelve a ser solamente mi mano. Y recuerdo que el pico Redstone está a cientos de kilómetros. Pero nunca se siente tan lejos. Nunca se ha sentido así. Se siente como si todavía estuviera al otro lado de una puerta. Como si entre esa montaña y yo solo quedara un último tramo de escaleras.